Buenos días. Qué bueno estar aquí con ustedes el día de hoy. Tenemos primero que dar las gracias al comité organizador por esta invitación y por incluir el control biológico en estas jornadas. Fíjense bien, el control biológico es parte de nuestra biotecnología y yo sé que muy bien han acertado en traer el tema al Congreso. Nuestro país se ha desarrollado por muchos años en el control biológico. Historia tenemos. Vamos a hablar primero de los bioinsumos. Inicialmente lo llamábamos control biológico, productos biológicos, pero ahora se les ha dado el nombre de bioinsumos, que son microorganismos e insectos que se utilizan para controlar plagas y enfermedades. Estos se caracterizan o se clasifican en biofertilizantes y biocontroladores. Dentro de los biofertilizantes tenemos una gama bien amplia que son los abonos orgánicos, los humus, los bioles, y también tenemos microorganismos que fijan, que captan, que transportan nutrientes en las plantas. Y entre los biocontroladores tenemos a los entomófagos y también esos entomófagos están divididos en parasitoides que viven a expensas de otros insectos, y tenemos los entomopatógenos, microorganismos que enferman a los insectos, y antagonistas, que son microorganismos que controlan a microorganismos que pueden ser patógenos. Entonces, vamos a resumirlos en biofertilizantes, bioestimulantes, y ya vamos a ver que metimos allí otra palabra, bioestimulantes, biocontroladores y fertilizantes orgánicos. Hoy por hoy esta es la clasificación que tenemos ante el registro del INSAI para incluir nuestros productos en esa gama de control biológico. Dentro de los biofertilizantes en Venezuela, ¿qué tenemos hasta ahora? Bacillus subtilis, Bacillus megaterius, Pseudomonas, Azotobacter, Azopirillum, micorrizas, Rhizobium, Bradyrhizobium, fertilizantes orgánicos como los humus y los bioles. Dentro de los bioestimulantes, fíjense bien, es un término que se acuña en marzo del 2013 por la Montreal. Bioestimulantes son los materiales que contienen sustancias y microorganismos benéficos, el cual cuando son aplicados a la planta y a la rizósfera pueden estimular los procesos naturales para la toma de nutrientes y proveer la defensa de la misma. Cuando esto ocurre y nosotros insertamos un bioestimulante en una planta, estos penetran en el tejido, activan genes latentes, genes que le llamamos genes escondidos, que son capaces de reparar la planta y son capaces hasta de aumentar productividad en la planta. Entonces, la utilización de estos bioestimulantes también activan ese metabolismo secundario de la planta. Seguidamente también se activan la producción de hormonas, proteínas, vitaminas, fotosintetizados, y se producen fitoalexinas para la defensa. Uno de los representantes como bioestimulante es el tricoderma. Se han hecho congresos de tricoderma solo, porque tricoderma tiene primero una gran cantidad de cepas y segundo una gran cantidad de funcionalidades. Dentro de ellas tenemos entonces que ahora es un plus, que es un biofungicida, ahora es bioestimulante, y hay una gama de cepas que son tomadas en cuenta como bioestimulantes y biofungicidas. Entonces, cambio. Dentro de los biocontroladores tenemos Beauveria bassiana, Numerea religii, Metarrhizo anisopliaes, Phacelomices, bacterias como Bacillus thuringiensis, que controlan insectos también, y baculovirus. Todo esto lo producimos en Venezuela. ¿Ok? Pásalo. Dentro de los entomófagos, parasitoides, los que viven a expensas de otros, y depredadores, que son los que consumen otros insectos. Pásala.
Todo esto hoy día tiene un marco regulatorio para la producción, la comercialización, la formulación, el almacenamiento. Todo esto tiene un marco regulatorio y ese marco regulatorio, por supuesto, está en nuestra Constitución Nacional, en estos artículos que están allí y también en la Ley de Salud Agrícola Integral. En esta Ley de Salud Agrícola Integral que fue elaborada en el 2008, se encuentran todos los parámetros que nosotros debemos cumplir para poder comercializar, formular, elaborar este tipo de producto. Pásala. Y comenzamos con nuestras… esta no era la presentación. Creo que pusiste la que no era. Pero bueno. Disculpen, lo que pasa es que hubo un cambio y no es la presentación, es la que tiene YG. Bueno, disculpen porque para continuar comenzamos con la historia. Es que es importante lo que tenemos en esas láminas y no lo podemos dejar pasar. Hablamos de historia, de desarrollo del control biológico, tenemos estas 4 bibliografías que recogen muy bien toda la historia del control biológico y vaya que tenemos historia, vaya que tenemos historia. Cuando a mí me dan el tema y comienzo a investigar, por supuesto yo comencé a buscar la bibliografía y gracias a Dios hay mucho en nuestra investigación venezolana. Tenemos el primer libro de control biológico en Cuba y Venezuela, un avance hacia la agricultura, elaborado por Fermín Fuentes, Francisco Ferrer y Jorge Salas. Francisco Ferrer y Jorge Salas, pues Jorge Salas de Línea, Francisco Ferrer de Servio, venezolanos, y hicieron un bastante aporte significativo en esta publicación. El segundo libro, Control Biológico de Enfermedades de Plantas en América Latina y el Caribe, el capítulo 18 se refiere a Venezuela, escrito por el doctor Zambrano, la doctora María Jiménez, Carla Zambrano y Yarixa Goyo. Allí también se resume lo que ha sido el control biológico desde la parte de los entomopatógenos y antagonistas. Entonces tenemos insectos, tenemos antagonistas y en el 2022 FUSAGRI y el IICA hicieron un trabajo denominado Caracterización del sector de los bioinsumos agropecuarios en Venezuela. Se dieron a la tarea de revisar cuántos somos, quiénes somos, dónde estamos, qué producimos, cómo lo producimos. Hicieron unas encuestas, cuáles eran las condiciones de las empresas, cuáles eran las necesidades de las empresas. Y bueno, allí tienen también otra información muy, muy valiosa. Y la caracterización o la gestión dentro de una empresa biotecnológica de la doctora Griselda Colmenares, de la UC, está recogida en este último, donde están todos los parámetros de gestión, de calidad que debemos cumplir las empresas formuladoras de biológicos. Entonces son 4 bibliografías que son extraordinarias para el que quiera ahondar en esto. De allí pues recogimos, después de ver que se ha hecho tanto, no me quedó más que sintetizar en 5 etapas. ¿Puedes pasar? Pasa. La primera etapa, que es netamente entomológica. Mire, desde el año 1884, el doctor Adolfo Ernst
alemán, estuvo por aquí en Venezuela, junto con Harold Box, Pedro Guagliumi y el entomólogo Ballow, Charles Ballow, en Maracay. Todo esto ocurrió en Maracay. Trajeron por primera vez el control biológico y trajeron este insecto para el control de las escamas. Lo hicieron de forma experimental, pero fue el primer encuentro que tuvo Venezuela con un controlador biológico. Esa segunda etapa resume desde el año 1975 hasta el 2002. Una etapa que estuvo constituida por investigaciones resumidas en la web. Están todas allí. UCLA, UCB, INIA. El papel de INIA en estos años fue fundamental en los cultivos, en las formulaciones, en las identificaciones. La UNEYES, la ULA, la UC y la LUZ. Aquí comenzó el trabajo alrededor de qué cultivos, de los cultivos de caña de azúcar. Fue el cultivo promisorio para la introducción de todo lo que es el control biológico. Comenzó el doctor Ferrer, a través de Servio, a producir insectos para el taladrador de la caña de azúcar. El doctor Zambrano, Carlos Zambrano, comenzó a producir metarricium en Probioagro para el control de la candelilla de la caña de azúcar. Agrovica, a través del ingeniero Gilberto Malvestuto, comenzaron a producir metarricium para el cultivo del tabaco. Emilia Vargas de Agrobosque, metarricium para candelilla de la caña de azúcar. Cooperativa Meco y Bepal con el doctor Francisco Ferrer producían lo que eran los insectos. Fundacaña, les decía a las muchachas, mire, conseguí que Fundacaña comenzó hace 25 años también con controladores biológicos para la caña de azúcar. Entonces la caña de azúcar en ese momento, un cultivo importante, marcó la pauta para el desarrollo del control biológico. Junto con eso, las universidades se llevaron también una gran parte en ese momento con lo que era la caracterización. Y entonces una vez más nos damos cuenta que el control biológico no sale adelante o no se desarrolla si no tiene investigación. Es de la mano la investigación con la formulación. Y la investigación nos la dan los institutos de investigación y las universidades. La próxima. No, vamos a la anterior. Otra cosa, en algodón, se me olvidaba aquí el algodón, importante en esa época también, 1975-2002, con la incorporación de tricograma para los insectos que atacaban el algodón. ANCA desarrolló laboratorios, masificó y lo llevó al campo. Entonces, importante. Fíjense los cultivos que marcaron la pauta, los actores que están allí y las universidades de la mano. Lo recalco porque es muy importante. Vámonos a la próxima. Eso está en el libro, pero quise traerlo porque allí, no sé si lo puedan observar muy bien, recoge la historia del Telenomus. Ok, gracias. Fíjense allí, resume desde el año 1984 hasta 1960, quiénes estaban, en qué cultivos los teníamos y sobre todo si nos vamos del 60 en adelante hasta el 2011, entonces están resumidos todos los cultivos, maíz, caña de azúcar, cítrico, papa, tomate, pero donde se desarrolló fue en caña de azúcar, pero no es que no se dejó de investigar. Y el Telenomus, imagínense allí, tiene historia el Telenomus, solamente la incorporación y la comercialización, porque entró de manera semicomercial, se introdujo en 1979, pero luego pasó a estudios de laboratorio, los primeros ensayos en campo fue en el 87 y posteriormente de manera semicomercial en el 89, hasta que
comenzó su producción comercial hasta hoy día. Entonces, es una historia importante con los estudios de control de parasitismo. Ahorita salen muchos productos, pero no hay datos. Tenemos más datos de esa época que de este momento. Y tenemos que respaldar con datos, porque son esos datos los que van a permitir la elaboración de manejos, la decisión de las aplicaciones, los controles, las aplicaciones, qué tan seguidas lo podemos hacer y qué no. Entonces es importante tener los datos. Pásalo. En la tercera etapa. Esta tercera etapa constituida con el desarrollo de los biofertilizantes y biocontroladores, ya definidos, ¿verdad? Tenemos también importantes investigaciones de la UCLA, la UCB, el INEA, la UNEYES, la ULA, la LUZ, la UDO, la UNEX y la divulgación en congresos y publicaciones. Comenzamos a ver que ya se creaba un segmento para el control biológico en los congresos y es importante porque allí comenzó la divulgación de todo lo que estábamos haciendo tras cámaras. ¿Quiénes son los actores de esta época? Salieron nuevas empresas, Probioagro se mantiene, Agrovica se mantiene, Agrobosque, Servio, Fundacaña, Mecoy Bepal, pero aparece Insubiol también, entonces acompañando a toda esta gente. Fue un momento que dictó la pauta, la elaboración del surgimiento de los laboratorios en el sector oficial. Se elaboraron 10 laboratorios a cargo del INSAI, donde se elaboraban biocontroladores y biofertilizantes. En el 2008 comenzó la creación de estos laboratorios y ya para el 2011 teníamos 10. También la elaboración del humus de lombriz se empezó a divulgar y a aparecer más registradas en este momento 40 empresas de humus, de elaboración de humus. Sin embargo, aparece el RUNSAI, que es parte de ese marco regulatorio que les decía que empezó a existir. Comienza el INSAI a regular, a organizar y a registrar las empresas productoras de biológicos. En un inicio se registraron las empresas que producían biológicos y después vino el registro de los productos, ya vamos a hablar de los registros, pero aquí hasta el 2011 teníamos registrados solamente las empresas. Aparece en esta ley de semilla, aparecen nuevamente los productos biológicos, clasificados, definidos, porque son entes vivos y en esta misma ley de semilla aparecen los microorganismos que van a ser parte del control biológico, definidos y organizados también esquemáticamente. Pero también en esta época llegan las casas de cultivos a Venezuela. El desarrollo de los invernaderos, el desarrollo de las casas de cultivo, una nueva metodología de trabajar. El productor montaba su casa de cultivo y la quería trabajar como trabajaba el cultivo en campo. Toda esa utilización de químicos en el campo se iba y en la casa de cultivo se quedaba. Comenzó a buscar alternativas y el control biológico comenzó también a hacerse presente. Ya había productos biológicos en Venezuela, teníamos esta cantidad de empresas que se encargaban de elaborar productos y comenzó un trabajo que se empezó a llevar datos y allí, en ese momento, se generaron muy buena información, sobre todo en las aplicaciones, el tipo de productos, las combinaciones, las frecuencias de aplicación en las casas de cultivo. Entonces, todo esto marcó la pauta, unos años bien movidos para el control biológico. Vamos con la otra. En esta investigación que tiene el doctor Zambrano, en una tabla por acá, vemos la evolución en la investigación de todos estos años, así como lo hizo el doctor Ferrer en los insectos, él también lo hizo en la parte de los
biocontroladores y biofertilizantes. Allí se resume, si quieres lo ponemos un poquito más. Comienzan los estudios desde 1978 sobre el tricoderma. A pesar de que ya veníamos estudiando Metarrhizium, aparece un segundo que fue el tricoderma. Y el tricoderma comenzó a investigarse como biofungicidas. Todas las investigaciones de esa época iban dirigidas a un tricoderma como biofungicida. No es más, podemos bajarla un poco. En el 2005 comenzamos a ver tricoderma combinado con Bacillus thuringiensis. 2005-2008 comienza la combinación a verse el tricoderma como un inductor de resistencia, porque se hizo un estudio de la concentración de fitoalexinas y había una relación entre cuando poníamos tricoderma y se elevaba la fitoalexina. Entonces comenzamos a hacer esos estudios y a darnos cuenta que el tricoderma comenzó a verse como un bioestimulante, comenzó a ver su efecto como bioestimulante. Y comenzó en el 2008 la combinación de trichoderma, Bacillus thuringiensis para el control de Spodoptera. ¿Y qué hacía tricoderma allí? Tricoderma comenzó a trabajar las fitoalexinas y el Bacillus thuringiensis controlaba el Spodoptera. Entonces comienza esa combinación y esa sinergia dentro de los controladores biológicos. Bueno, así también tenemos tricoderma con Bacillus subtilis, tricoderma con Azotobacter, y entonces fue una época donde también se hicieron los primeros estudios moleculares. El doctor Pavone trabajó con tricoderma y pudo hacer una clasificación de nuestros tricodermas a nivel molecular. Entonces son pasos muy importantes para todo aquel que venía trabajando en el control biológico. La siguiente. Pero fíjense allí, 4 empresas privadas y 10 laboratorios del sector oficial. En este cuadro nosotros resumimos la cantidad que se producía para el 2012 por todas las empresas y los tipos de productos que existían. Para este momento, en el 2012, solamente estaba Covican con un registro en el INSAI. Había un solo producto registrado, pero sin embargo habían más de 8 productos en el mercado de biocontroladores. Teníamos productos a base de Metarrhizium, a base de Beauveria, mezclas. Como ya veníamos haciendo investigación, se podía mezclar Beauveria, Metarrhizium y Phacelomice, y comenzamos a formular mezclas de entomopatógenos. También Phacelomice y Lecanicilium. Estos números en aquel momento pues no cubrían sino alrededor de unas 60 hectáreas, 70 hectáreas, perdón, 600 hectáreas, porque eran varias aplicaciones. Entonces comenzamos nosotros a ver que hay un potencial, las aplicaciones se empezaron a ver los resultados y comienza el aumento del control biológico de los productos. Tenemos allí el próximo, el año 2013. Es un año bien importante para los productores del control biológico. En este año surge por primera vez la Asociación de Productores de Biológicos de Venezuela. En este momento se incorporan 21 empresas para la iniciación de Aproviven. También se crean nuevas carreras de pregrado en las universidades experimentales bolivarianas, la carrera de agroalimentaria. Esta carrera de agroalimentaria dio un empuje a la agroecología y, por supuesto, la agroecología con ellos estimuló el control biológico. Todos los trabajos que salían de agroalimentaria por el área de agrícola iban dirigidos al control biológico. Estas investigaciones seguían dándole fuerza
al resto de laboratorios. Acá, en esta época, se llegaron a 17 laboratorios del sector oficial, del INSAI. Entonces, allí también habían laboratorios con biocontroladores, tanto de insectos como de microorganismos. Y también habían laboratorios de biofertilizantes. Teníamos el posgrado del ESAT INIA, que también en su doctorado de biotecnología comenzaron a salir doctorantes con sus tesis de maestrías en control biológico. Las universidades también como la UCLA, la UCB, el INIA, la UNEYES, la ULA, la LUZ, el IBIX se incorpora en esta época, el IDEA, con unos bancos de cepas muy importantes, investigación, caracterización, evaluación biológica de todo este material que ha servido para el funcionamiento y la calidad de los productos biológicos que hoy tenemos en el mercado. Entonces, les decía que el ESAP también tenía dentro de su creación, que fue en el año 2000, a pesar de eso, en este año pues arrojó muy buenas investigaciones. A partir de este año, en su maestría de desarrollo rural y biotecnología agrícola, ha dejado pues bien importantes, investigaciones muy importantes. Como ya teníamos un material importante, comenzó el primer congreso de agroecología en Falcón en el 2014. Allí una recopilación, y vaya que hubo trabajos de agroecología en ese congreso. Ese congreso se repite en Aragua en el 2016, en Caracas en el 2019 y en Mérida, que fue el último, el 2022. Entonces, son la ciencia de la mano de la producción del control biológico. Aproviven, fusionado también este año, Agropatria aparece creada en el 2010, sin embargo, en el 2013 se le da un impulso financiero, y en ese impulso financiero se involucra a los productos biológicos para todo el país. Tenían 120 tiendas en todo el país, y la Asociación de Biológicos contribuyó a generar un convenio para producir productos biológicos para Agropatria. Entonces comenzó una serie de cambios, tanto para Agropatria como para nosotros los productores. En el caso del humus de lombriz, en la planta de Ica llegaban las pipas de humus de lombriz. Comenzó un gran trabajo y allí se envasaban. Pero dentro de la asociación comenzó un gran trabajo de control de calidad. Porque entonces llegó tu pipa con la otra pipa con la de la otra empresa, y entonces la suya no iba bien madurada y las de nosotros sí, todas iban para el mismo lote, y había que trabajar la control de calidad. Dentro de Aproviven se crearon comisiones, la comisión del humus de lombriz y violes, la comisión de los biocontroladores, y esa comisión estaba encargada de visitar las unidades de producción que pertenecían a Aproviven, y con un checklist podíamos evaluar, usted no pasó el checklist de calidad, entonces usted primero se somete a un trabajo que veníamos desarrollando de planificado y de acción sobre el control de calidad, para que pueda incorporarse a la venta que teníamos de Agropatria en ese momento. Entonces, esa organización de calidad nos permitió que todos nos alineáramos. Todos se iban a alinear por el control de calidad. Y esto sirvió para también llevar datos, se organizó y sabíamos quiénes éramos, cuántos éramos, qué producían, y desde el 2013 hasta el 2017 que comenzó eso, mire, el aumento dentro de las unidades de producción fue hasta de 1000%. Fue hasta de 1000% el aumento de producción. Entonces, desde el 2013 al 2017. También en este momento se crean los puntos verdes. ¿Quiénes eran los puntos verdes?
Eran tiendas que surgió de un proyecto también de Aproviven, de crear tiendas solamente con la comercialización de biológicos. En esas tiendas no se comercializa ningún químico ni ninguna otra cosa, sino los productos biológicos. ¿Qué productos comercializábamos? Los de la asociación, los que ya teníamos garantía que tenían calidad. Entonces todos nos uníamos y dejábamos una cuota en cada tienda y pues se iba haciendo en esa tienda visitas, asistencia técnica, servicios, y así podíamos estar incorporando constantemente los productos que nosotros mismos producíamos en Aproviven. Se creó la tienda en Lara, en El Manzano, en Yaracuy, en Yaritagua, y en Miranda, en un sector llamado Pozo de Rosas, y de las tres queda esa sola en este momento funcionando. Surge también en ese momento, 2013, el MIPRA. El MIPRA es un enfoque nuevo que nosotros vamos dándole porque ya sabíamos que había una estimulación del sistema de resistencia inducida y comenzamos a buscar productos que estimulaban, bioestimulantes, ¿verdad?, para que la planta tuviera una mayor productividad. Se hicieron varias investigaciones y se llegó a un manejo como este. Manejo inteligente de la productividad agrícola. Y se hizo también los protocolos para cada uno de los cultivos, para cada uno. De hecho, tenemos un libro de MIPRA con 10 capítulos. Cómo llegamos al MIPRA, cuáles investigaciones nos soportan, la filosofía del MIPRA, los protocolos y las experiencias. Aún no lo hemos publicado, pero está por publicarse. Todas las experiencias a base de cultivos venezolanos. Aquí también en el MIPRA arranca desde el tratamiento de semilla. Ayer cuando hablaba a Jesús sobre el tratamiento de semilla me hizo recordar los inicios, cómo comenzamos nosotros a probar cada uno combinaciones desde el laboratorio, llevadas al campo, evaluar las características agronómicas, evaluar las características de rendimiento, hacer toda una evaluación para poder llegar a establecer los tratamientos de semilla. Estos tratamientos de semillas nos permitieron incorporar cultivos como el arroz, el maíz, cultivos extensivos, y entonces también hubo la oportunidad de llegar con mayor cantidad de productos al mercado. Ya fueron años muy importantes. Continúan los invernaderos para estos tiempos. Se incluyen hortalizas, frutales, flores, porque estábamos por allá por los Altos Mirandinos con aquella tienda y había un convenio iraní donde se exportaban las flores y eso permitía que el control biológico, porque las flores no son amigas de los químicos, entonces la incorporación de los biológicos en las flores también fue un mercado importante. Estas mezclas de hongos con bacterias, bacterias solas, aplicaciones, compatibilidades, porque el estudio de la incorporación de estos microorganismos en la semilla, el productor no lo hacía solamente los biológicos, él también seguía combinando con los químicos y había que ver si estos químicos eran compatibles con los productos biológicos. Entonces hubo primero un gran estudio en el laboratorio para poder llevar. Fíjense, en el año 2014 nos tocó hacer tratamiento de semilla a 14.000 hectáreas. 14.000 hectáreas, de las cuales 10.000 eran de maíz. El maíz tiene una época de siembra corta. Teníamos que estar muy activos para eso. ¿Y qué se llevó? Primero teníamos que ver qué tanto podía durar el tricoderma o los microorganismos que estábamos aplicando en el saco. ¿Cuánto tiempo? Porque el productor siempre está esperando el tiempo para sembrar. Hacer esas evaluaciones, y esas evaluaciones se llevaron a 30 días, haciendo muy efectivo la germinación de estos, tanto del maíz como del microorganismo que estaba allí. Entonces, esos estudios nos llevaron a poder hacer extensivo el control biológico en el campo. Siguiente. Para 2017, fíjense, para 2017, esa es una tablita que tenemos allí de Aproviven. Teníamos comercializado para Agropatria, 120 tiendas de Agropatria
esa cantidad, 807.000 litros mensuales y 9.160.660 una producción anual. Más del 1000% crecieron todos los representantes de Aproviven. ¿Qué se comercializaba entre los biocontroladores? Tricoderma, Beauveria, Metarrhizium, Phacelomice, Bacillus thuringiensis, humus de lombriz líquido, humus de lombriz sólido, los violes, los extractos vegetales, jabón potásico y potasio orgánico. Entonces, estos son datos que mientras estemos asociados, los podemos recoger. La siguiente. En el campo, experiencia. Yo creo que esta fue una experiencia, nuestra primera experiencia con biológico, que alguien nos dijo, sí, les compro la idea. Y eso fue Agrícola Yaritagua. En el 2011 ellos trabajaban solamente el 100% químico. Para el 2012 con esta propuesta incorporaron un 22% de biológicos. Perdón, un 78% de biológico y un 22% de químico. Se redujo a un 78% la utilización de químicos al sustituirla por los biológicos. Y en cuanto a la evaluación del rendimiento, fíjense, tienen un incremento de un 32% entre el 2011 y el 2012 con la utilización. Doble ganancia, lo tangible es la cantidad de kilos, lo intangible, la incorporación en el suelo, la regeneración de ese suelo, lo que dejamos de emanar al ambiente con la utilización de químicos, lo intangible, lo que no vemos. Eso también es importante hacérselo ver al productor. 800 hectáreas en ese primer momento que dijeron que sí. La siguiente. Aquí este año, 2013, este señor con 1000 hectáreas también dijo que sí. Ahí nos fuimos un poco más a hacer estudios de suelo porque su gran problema era la rizotonia. Él tenía un problema gravísimo en rizotonia. Sin embargo, le hicimos un análisis de suelo, de estudios de esclerosis por gramo de suelo y llevamos eso a una estimación de severidad. Un trabajo hecho por Cabrera en línea de Portuguesa. Extraordinario trabajo para tenerlo como herramienta. Entonces, evaluamos la severidad y a pesar de esa severidad, mire los kilos que obtuvo ese señor. Entre 5.600 y 8.000 kilos por hectárea, a pesar de que tenía rizotonia. La incorporación de productos biológicos en el tratamiento de semilla, incorporación de productos orgánicos en la fertilización de esos maíz, permitieron resultados como estos. La siguiente. Este trabajo hecho por Aproven, que para el 2015 ya había incorporado 20.000 hectáreas con control biológico y se le dio un reconocimiento por parte de la asociación. Fue uno de las personas que incorporó en 20.000 hectáreas, por supuesto, 7 y luego 6, pero en 3 años incorporó 20.000 hectáreas para control biológico. Allí se evaluó la producción de maíz amarillo incorporando bioestimulantes como tricodermas y biol bajo el sistema de manejo inteligente, llevado al Congreso de Fitopatología en el 2015. La siguiente. Allí pudimos observar que tratamientos donde estaba el MIPRA, que es el manejo inteligente, las comparamos con el convencional, solamente químico. Químico desde el principio, incorporación de biológicos desde el principio, desde el tratamiento de semillas, en 2 localidades. Lo hicimos en 2 localidades y tuvimos estos resultados. El tratamiento T1 con respecto a T2, fíjense en donde están los biológicos, 7.550 kilos por hectárea. Y en el convencional, 5.500. Y en Sabana Redonda, pues nosotros mismos salimos impresionados. 12.400
20 kilos por hectárea. Y en el convencional, en el mismo sitio, 5.650. Entonces son datos importantes. Próximo. La quinta etapa, 2019 hasta ahora, con una pandemia, con ciertas dificultades, sin embargo seguimos adelante. En esta etapa, incremento de nuevas empresas, tanto del sector oficial como el sector privado y mixtas. Hay combinaciones como Biodelta, como otras empresas como Wipe, con Abono Vida, y entonces estas alianzas han sido importantes. Las alianzas suman fuerza y la fuerza pues nos motiva a ir hacia el éxito. Entonces también aparecen en Gaceta cultivos orgánicos de café y cacao, importante para nuestro sector de producción de biológicos. Cada gaceta de esa tiene dentro de su contenido cómo certificar tanto el café como el cacao. Y para certificarlo deben tener una serie de productos orgánicos y biológicos. Deben estar registrados, el productor debe mostrar las facturas y la factura debe mostrar el plan de manejo y debe mostrar los resultados. Entonces tenemos allí un gran mercado. El sector de maíz, perdón, de café en este momento hay más de 250.000 hectáreas sembradas. Y es importante que de esas 250.000 hectáreas han salido a este 2023 190.000 quintales de exportación. Nuestro café gusta mucho afuera. El productor de café tiene un gran potencial y más aún si lo hace orgánico. Tiene muy buena comercialización el café orgánico. Igual el cacao, tenemos cacaos orgánicos con muy buen plus. Entonces tenemos en nuestro país empresas, productos, asistencia técnica, un marco regulatorio, o sea, tenemos cómo hacer las cosas. Esta creación de las gacetas de cultivo orgánico de café y cacao son las primeras, pero seguramente van a venir otras y es importante tenerlas en cuenta. Hay mucho aguacate aquí en Yaracuy y aguacate con varios fines y uno de ellos es aguacate orgánico, aguacate para aceites orgánicos. Entonces hay un mundo por allí también que explorar. Las alianzas, como les decía, estas alianzas han sido importantes y aquí el control biológico es un nuevo enfoque. Ese enfoque ya no es reduccionista como en los anteriores, dirigido a la enfermedad, dirigido al control, no. Aquí el enfoque es un enfoque más holístico, ¿verdad? Donde estamos viendo el suelo, el agua, la semilla, el seguimiento, la fenología, el rendimiento y el balance financiero. Porque con el balance financiero, un productor que tiene una hectárea, pues no lo piensa mucho para incorporarlo. Pero cuando tenemos 250, 60, 80, hasta 1.000 hectáreas, un pequeño incremento, entonces incrementa sus costos. Hay que llevarle al productor cómo lo va a utilizar y cuál es el rendimiento que va a tener y cuál es el incremento entre sus ganancias. Entonces, este nuevo enfoque nos ha permitido llegar con más solidez al productor. Y en este nuevo enfoque, entonces, el seguimiento ha sido parte fundamental, la asistencia técnica. Esto no es producto de anaquel. El control biológico no es porque se creó una tienda, dejarlo allí los productos y que la gente venga a conocerlo. No. Esto es un trabajo de asistencia técnica, porque hasta cómo lo va a aplicar, esa transferencia de tecnología es importante. Fíjense en la utilización de un solo producto, como es el Bacillus thuringiensis. El Bacillus thuringiensis es una bacteria que tiene un cristal y una espora. El cristal es lo que hace tóxico al insecto. Una vez que el insecto lo consume, el cristal se disuelve en el hemocele del insecto, porque tiene un pH 9, entre 8 y 9. Si usted va a aplicar Bacillus thuringiensis en un agua que tiene un pH de 8, disolvió el cristal. Y cuando usted lo aplica, aplicó fue agua.
Entonces, solamente en ese producto, en esa práctica, eso hay que llevarlo al productor. ¿A qué hora los puedo aplicar? ¿En las mañanas o en las tardes, al mediodía? No, los productos biológicos se aplican específicamente en las tardes, pero si no tiene otra, en las primeras horas de la mañana. ¿Ok? La próxima. Bueno, aquí fíjense que FUSAGRI hizo un estudio 2022 donde evidencia la red de laboratorios tanto de empresas privadas como del sector oficial. Y entonces allí podemos ver que para el 2015, mire la cantidad que se producía, ¿verdad? Comienza un año muy, muy productivo, como les decía en esa cuarta etapa. 2015 producíamos biofertilizantes y biocontroladores, ya eran 17 laboratorios. Para el 2021 tenemos una baja de esa producción significativa. Y esto pues sumado a muchos factores de los que está ocurriendo en el país. Vamos con el otro cuadro y acá podemos ver esta fuente también de FUSAGRI, donde están ubicados todos los laboratorios de agentes de control biológico en este momento. Para hoy usted tiene disponible en Barinas, en Lara, en Trujillo, en Yaracuy. Tenemos aquí los representantes de Fundacaña, que tienen a su disposición entomófagos como Cotesia, entomopatógenos, tienen los nemátodos que se están utilizando mucho en el control de la caña de azúcar, ¿verdad? Tanto de Atrea, de la caña de azúcar. Entonces, la combinación de entomopatógenos con el nemátodo y el entomófago, pues ha sido extraordinario en los cultivos. Y eso es a eso hemos llegado hasta hoy. La combinación y la incorporación de cada uno en cada etapa fenológica y en cada control de plaga específico. Entonces, uno ataca el huevo. Si nosotros vamos a hacer un control biológico de un insecto, tenemos que buscar uno que ataque huevo, otro que ataque larva y otro que ataque adulto. Cada uno de ellos va a dar un porcentaje hasta que el manejo se va haciendo efectivo. No podemos llevar la plaga al 0%, pero sí bajamos su incidencia y eso va a permitir entonces bajar el umbral económico. La próxima. Una comparación entre una década, 2012 y 2022. Casualmente teníamos la investigación del doctor Carlos Zambrano en el 2012 y la de FUSAGRI de 2022. 10 años. ¿Cuántas empresas habían de biocontroladores y biofertilizantes? 4 empresas para el 2012 y para el 2022, 21. Ya un reporte que pasó ayer Insight, en aquel momento 2012 había un solo producto registrado, les decía Covican. En el 2021 habían 21 productos registrados, en el 2022, perdón. Y a hoy, 2023, hay 100 productos registrados y eso es un gran avance. Ya no estamos en la clandestinidad. Pero hay 130 productos en el mercado. De esos 130 productos ya hay 100 registrados. Al principio de año el INSAE hizo una jornada de registros de productos en todos los estados, en todas las localidades, se han dado talleres, han dado una buena campaña para el registro de productos. Que no es inmediata la respuesta, pero fíjense, ya vamos por 100 productos y eso es bien importante. Los productos de esos 130 registrados, comercializados en el 2022, ya hay 100 registrados. 21 empresas. Entonces hubo un 425% de aumento de empresas en 10 años. En cuanto a biocontroladores, tenemos 21 productos para el 2012 y para el 2022 66 productos. Doctora, ajá, le quedan 5 minutos. Ok, ya vamos.
Bueno, el porcentaje de incremento lo vemos allí. Fertilizantes, biofertilizantes no teníamos para el 2012 y ahora tenemos 64, bien importante. Pero también con esa información de FUSAGRI pudimos observar cuántos tenemos nacionales y cuántos hay importados. Tenemos entonces 88% nacionales y 12 importados de biocontroladores. Y de biofertilizantes tenemos 80% nacionales y un 20% importados. La próxima. ¿Cómo se preparan? Comenzó un equipo de trabajo entre el doctor Zambrano, Carlos Rondón, Freddy Oviedo, Yarix Goyo, donde evaluamos compatibilidades versus tiempos, porcentaje de germinación del hongo, porcentaje de germinación del maíz para poder llevar esto a grandes extensiones. Entonces la aplicación desde la semilla ha sido un trabajo de ciencia para poder incorporarlo. Ahí nace el MIPRA. Próxima. Fíjense que comenzábamos con un saco y después tuvimos que utilizar todas estas máquinas para poder trabajar todos estos sacos y tenerlos listos en el momento de la siembra. Entonces es un trabajo que se ha hecho de manera planificada. Próxima. Experiencias también con Biodelta, conversando con ellos. Es importante mostrar láminas como estas, como ese producto multipropósito que ellos utilizan. Eso es una siembra, la primera a los 12 días con la incorporación de biológicos. La inversión un 5%, el rendimiento aumenta en un 22% y su utilidad bruta un 31,7%. Trabajos como estos hay que llevarlos al productor para que el productor tenga confianza en la utilización de estos productos. Y el rendimiento es importante. Próxima. Este también es un trabajo de recuperación de suelo, de la ingeniera Liliani Lucena de Biodelta. Nos envió esto y nos pareció pues digno de traer acá al Congreso. Estos cambios que se están dando en nuestros campos venezolanos tenemos que mostrarlos y aprovechamos estas oportunidades. Próxima. Tenemos ensayos 2021 al 23, ensayos de campos en frijol, incorporando rizoactivo, tricoderma y energibiol. El tricoderma también basados en trabajo de investigación de Torrealba, donde incorporaba tricoderma para la estimulación de raíces y el rizobio para la producción de nódulos. Mientras más raíces, más nódulos, y lo hemos comprobado. Estos trabajos fueron llevados en Portuguesa. La próxima. Fíjense en este ensayo en Aprador 2021-2022, un rendimiento de 1.970 kilos por hectárea, estimado, cosechado 1.100, un diferencial de 44%. Cuando se le dijo al productor, no hay tanto, no hay maquinarias para hacerlo. El fallo está en la calibración de las maquinarias para recoger el frijol. Me dijo, no, eso es mucho, eso es mucho. Después él mismo me mandó un video y me dijo, mire ese campo, un video que parecía, y le volvieron a sembrar frijol. No, ese fue el 46%, 44% que se quedó allí. Parecía que estaba el campo nuevamente sembrado. Próxima. El ensayo Agridoca 2021-2022, 1.960 kilos estimados para el 2022 y para el 2023-2030. Sin embargo, ellos hicieron caso en el diferencial. En el 2021 2022, 36%, y en el 2022-2023, un 18%. Entonces, ese 18% ya los tienen en kilos aprovechados. Pero hay que hacer el estudio, hay que hacer el conteo, hay que llevar los datos al productor. Cada uno de estos ensayos tiene datos agronómicos, datos de rendimiento, datos de producción de vaina, producción de nódulos, producción, todo registrado para que el productor lo pueda observar. Próxima. Bueno, igual, inversión 15%, rendimiento en ese caso de 1.660 kilos y una utilidad bruta de 85% con una inversión de $63 para el cultivo. Importante, tratamiento de semilla, primera aplicación de fertilización orgánica, segunda aplicación de fertilización orgánica y también protección para control de insectos y plagas.
Próxima. Datos hasta el momento, 2022, esto es Carlos Rondón PCR, cómo va incorporando los inoculantes, el tricoderma, durante todo el año 2022. Sacos tratados para el 2014 eran 2.318 y para el 2022 lleva 2.199. Ayer lo vi por aquí, me dijo, mira, lástima, no había sacado los datos, pero estamos superando el 2022. Es la constancia de hacer un trabajo de seguimiento y asistencia en el campo. Próximo. Bueno, perspectivas. Las perspectivas, si nosotros vemos, Embrapa nos dice que en el 2018 el mercado mundial de los bioestimulantes fue de 2.500 millones de dólares y se estima que para el 2025 alcance 5 millones de dólares, duplicando apenas en 7 años. Por supuesto, el caso más exitoso ha sido en Brasil, por su extensión en soya, ¿ok? Y en las últimas décadas, el año pasado, pues fíjense, evitamos la emisión de 183 millones de toneladas de dióxido de carbono con la utilización de los biológicos. Importante dato. Vamos, la próxima. Por lo tanto, Venezuela viene ganando terreno en la posibilidad cierta de potenciar los productos biológicos en el campo venezolano. Tenemos mucho por trabajar. Hay un mercado de la bioeconomía ahí esperando por nosotros de manera organizada. Aumento de la superficie de los cultivos orgánicos también es importante y transmitirle al productor los beneficios no solamente ambientales, sino también productivos y rentables. O sea, que hay que ponerlo en todo. Próxima. Y capacitar. Necesitamos fomentar la capacitación. Tenemos personal, nos hace falta personal especializado. Avanzar entonces en la formalización de los registros del INSAI, hacer convenios con organizaciones internacionales que nos permitan a este sector poder salir adelante. Próxima. Promover y contribuir formulaciones de políticas, normas y reglamentos que regulen producción, registro, comercialización de los agentes biológicos de manera rápida y continua. Proteger la producción nacional. Próxima. Y medir el impacto en cuanto a investigación. Es importante no dejarlo atrás, medir el impacto de los bioinsumos sobre la producción de los cultivos y el suelo, especialmente la fertilidad del suelo y los componentes que hacen dicha fertilidad. Debemos tener en cuenta la biodiversidad del suelo, su composición química y su estructura física. Es imperante irnos hacia esta parte de la investigación. Próxima. Bueno. Mira profundamente en la naturaleza y entonces comprenderás todo de mejor manera. Eso lo dijo Albert Einstein. Muchas gracias.